Agmandino Operación, Jesucristo. 13. Desde hace varios años, ya no hay más crucifixes en este lugar, dijo José. Como puedes ver y percibir por el olor, no se ha convertido en otra cosa que en un basurero para todos aquellos demasiado perezosos para llevar sus desperdicios hasta los hornos del valle Hinnom. Al lugar se le llamó Gólgota en arameo, lo que significa el cráneo, pero tan pronto como descendí del carruaje de José pude ver que su nombre no se derivaba de su forma, como han conjeturado tantos eruditos bíblicos. El terreno arenoso de la colina, marcado por manchas de maleza gigantesca, desperdicios animales y montículos de basura de olor nauseabundo, ascendía gradualmente a lo largo de unos 15 metros poco más o menos hasta una cima plana y yerma a no más de 6 metros por encima del camino. Aún a la luz de cálidas tonalidades naranja del sol de media tarde, el lugar estaba lleno de presagios y el hedor a muerte flotaba como un gas invisible por encima de nuestras cabezas. Los roedores, dando sus desagradables chillidos, se escabullían en todas direcciones cuando el ruido de nuestras pisadas perturbaba su alimentación. ¿Por qué ya no hay más crucifixes? Pregunté, dispuesto a aferrarme a cualquier insignificancia. Pilato decidió que este no era un sitio suficientemente público para exhibir los cuerpos de los criminales ejecutados, como ejemplo para el pueblo. Ahora las cruces, por lo general, se levantan cerca de los caminos principales, hacia el noreste de la ciudad. ¿Y por qué se le llama Gólgota? El anciano señaló en dirección a un gran montículo de tierra suelta y piedras en el costado de la colina que veía hacia la ciudad. Allí fue donde se estableció la fosa común para todos aquellos ejecutados cuyos cadáveres no fuesen reclamados. Cuando llegan las lluvias fuertes, a menudo quedan expuestos muchos huesos y cráneos. Al fin nos encontramos de pie sobre la cima desigual de la colina. La mirada cansada de José vagaba de un lado a otro sobre la monótona tierra bajo nosotros. Extendió la mano para tomar la mía y yo se la di, siguiéndolo mientras avanzaba unos 10 pasos. Después se detuvo. Aquí es donde Jesús fue levantado sobre la cruz, de frente al camino, con otra cruz a cada lado. Me acuclillé en el suelo, no tanto para tener una mejor perspectiva, sino porque, de pronto, sentí las piernas muy poco firmes. La tierra era dúctil contra mis nudillos, como si todavía no se hubiera recuperado de todas las cruces de madera que sostuvo en el transcurso de los años. Después, escuché una voz, áspera, ronca y enojada, era la mía. José, ¿por qué tú y los demás han permitido que este lugar sea profanado? ¿Por qué, con todo su oro, no han erigido un monumento en este sitio? Matías, me dijo ayudándome a ponerme de pie, no debes olvidar que la vergüenza de la muerte de un criminal por crucifixión todavía está fresca en las mentes de todos los que amaron a Jesús. ¿Por qué debemos recordar lo malo, en vez del milagro que siguió? ¿Cuántos formaban parte de tu grupo cuando bajaste a Jesús de la cruz? Éramos 4, Schem y yo y también Nicodemo y su hijo, Gorión. Schem, debido a su elevada estatura, quitó los clavos de las muñecas de Jesús con las orejas del mismo martillo, que pidió prestado a los soldados, con que fueron clavados a través de la carne y hueso. Después, sostuvo el cuerpo firmemente contra la cruz, mientras Gorión retiraba los clavos de los pies de Jesús. Luego bajaron el cuerpo, que ya se empezaba a poner rígido, y lo llevaron hasta el jardín en donde lo depositaron cerca de la tumba, sobre el césped. Había muchos espectadores. Según recuerdo, solamente María Magdalena y otra mujer. Los soldados nos prestaron muy poca atención después de haberles entregado la orden de Pilato, pues estaban impacientes por deshacerse de los otros 2 cadáveres, arrojándolos a la fosa común, a fin de regresar a la fortaleza. Sobre el césped, cerca de la cruz, estaba ese manto rojo sin costuras, tan conocido, que perteneció a Jesús. Me apoderé de él, pero uno de los soldados corrió detrás de mí y me lo arrebató, diciendo que lo había ganado limpiamente en un juego de huesos. Le dije que no llevaba conmigo ningún dinero, pero que con gusto le pagaría una moneda de oro si me 143 Agmandino Operación, Jesucristo. Lo llevaba después a mi casa. Lo hizo. Estaba esperándome allí cuando regresé, después de sepultar a Jesús. ¿Y qué hay del letrero que Pilato ordenó que se exhibiera sobre la cabeza de Jesús? ¿También dejaste eso? Oh, no, también está en mi poder.
A decir verdad, tengo una pequeña habitación que solamente contiene reliquias que pertenecieron a Jesús. Se trata de la que tienes bajo llave. Sus viejas cejas se alzaron. Sí. Me sería de alguna ayuda si pudiera verlas. En tu búsqueda de la verdad. Me preguntó, mirándome esperanzado. Sí. Iba a hablar, pero se contuvo. Después de algunos minutos, movió la cabeza con tristeza y dijo, no lo creo así. Si no has podido enterarte de la verdad escuchándola de labios de los vivos, jamás la conocerás a través de unos objetos. Algunos de nuestros arqueólogos no lo han hecho tan mal. Ciertamente. Dijo de mal talante. ¿Y qué sabes de Jesús que no se supiera 1000 años antes de que nacieras? No gran cosa, tuve que admitir. Pero, me dejarás ver esa habitación, ¿verdad? Si tenemos tiempo, dijo ominosamente. ¿Y qué hay de este lugar? Ya has tenido suficiente. Bastante para que me dure toda una vida, le dije, arrepintiéndome de inmediato de haber escogido esas palabras. El jardín de José se encontraba a unos 90 metros del Gólgota, oculto a la vista desde la colina y el camino que pasaba cerca por altas hileras de elevados cipreses descuidados. Al acercarnos, el anciano se volvió a mí pidiendo disculpas y dijo, no he tenido ningún cuidado hacia este jardín desde el descubrimiento de la tumba vacía y rara vez lo visito. Y por su aspecto, parecía que tampoco nadie más lo visitaba. Al igual que en Getsemaní, el césped nos llegaba muy arriba de las rodillas, los macizos de flores y los senderos estaban totalmente invadidos por la maleza y las ramas desgajadas de los árboles permanecían en el mismo sitio en que cayeron. Y aún la tumba misma, parte de un afloramiento de piedra caliza cerca del límite este del jardín, estaba tan cubierta por la maleza y el césped que José tuvo que señalarme la entrada, una cavidad oval de no más de 1,22 m de altura y unos 60 centímetros de ancho. Obviamente, se tenían los mismos sentimientos tanto para la tumba como para el Gólgota. Y, de cualquier manera, ¿por qué querría alguien visitar una tumba vacía? Después de que su cuerpo fue colocado aquí, sobre el césped, señaló José, Nicodemo y yo lo limpiamos con agua de aloe, frotándolo con aceites. Después, ayudados por Schem y Gorión, envolvimos una tela delgada de lino, enrollándola muchas veces alrededor de su cuerpo, empezando por los pies y, entre cada capa, en donde la tela quedaba sobrepuesta, poníamos mirra y maderas perfumadas de aloe y otras especias, hasta que la sábana contenía casi 27 kilos de ellas cuando llegamos al cuello. Dejamos su cabeza descubierta. Para mí, el anciano iba muy rápido. José, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte acerca de tu relación con Jesús antes de su muerte, pero quizá este no sea el sitio adecuado. Eso no será problema para ti, Matías, puesto que Nicodemo también está mezclado en esa parte de mi 144 Agmandino operación, Jesucristo. Vida, podrás interrogarnos a ambos acerca de nuestras primeras experiencias con Jesús. Por el momento, ¿por qué no nos concentramos en las horas finales pasadas aquí? Estuve de acuerdo, pero aún así quería retroceder un poco. José, ¿te enteraste de que Jesús había sido prendido cuando Schem y tú respondieron a las súplicas de Juan para que le ayudaran con Pedro que estaba postrado en el patio de Caifás? ¿No es así? Sí, pero no sabía que Caifás pretendía juzgarlo esa misma noche, en una flagrante violación de nuestras leyes. Supuse que se celebraría un juicio después de que pasaran los días de nuestra Pascua, y, como miembro del Sanedrín, no tenía ninguna razón para creer que no me sentaría a juzgarlo en compañía de los demás, como siempre. Entonces, a la mañana siguiente, no tenías ninguna idea de que Jesús había sido llevado ante Pilato después de ser juzgado por el Sanedrín. No. Poco tiempo después de la salida del sol, me encontraba en mi almacén, en el área del mercado, supervisando el inventario anual. No me enteré de los acontecimientos de esa mañana sino hasta que Nicodemo y su hijo me fueron a buscar para decirme que tanto el Sanedrín como Pilato habían condenado a muerte a Jesús y lo habían clavado a una cruz en el Gólgota y que ya estaba muerto. Recuerdo que, al principio, me senté sobre una paca de lana y empecé a sollozar como un niño. Entonces, Nicodemo me dijo que los legionarios, si seguían su costumbre, lo más probable era que arrojaran el cuerpo de Jesús a la fosa común,
con los otros criminales que fueron crucificados junto con él, sus palabras me hicieron reaccionar. Jamás, 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 7 grité en voz tan alta que mis empleados vinieron corriendo en mi ayuda, temiendo que me estuvieran atacando. Di instrucciones a mi capataz para que escogiera entre nuestras telas la más fina y todas las especias necesarias para preparar el cuerpo, a fin de darle sepultura de acuerdo con nuestras leyes. Nicodemo y su hijo deberían llevar todo eso al Gólgota, mientras Shem me conducía a toda prisa a la fortaleza, en donde solicité una audiencia inmediata con Pilato, la cual me fue concedida. El procurador se sorprendió de que Jesús hubiera muerto con tanta rapidez, y se rehusó a entregarme el cuerpo tal y como yo se lo pedía hasta no enviar a Cornelio a la colina para cerciorarse de que Jesús en verdad estaba muerto. Tan pronto como Cornelio regresó, Pilato me entregó una orden escrita que llevé de inmediato al Gólgota, a donde llegué poco después que Nicodemo y Gorión. Estaban enterados de que planeaba sepultar el cuerpo en la tumba cercana que tenías preparada para ti. Sí, les hablé de ello antes de dirigirme a ver a Pilato. Al principio Nicodemo objetó, diciendo que deberíamos llevar el cuerpo a su palacio y mantenerlo allí hasta que se construyera para Jesús la tumba más magnífica de todo Israel. Sin embargo, no estuve de acuerdo en ello. El honor de sepultar a Jesús en mi tumba era la única oportunidad que tendría de hacer por él, ya muerto, lo que no tuve el valor de hacer mientras estuvo vivo, es decir, atestiguar públicamente mi amor por él. Entiendo que Caifás y el Sanedrín se ofendieron al enterarse de que tú reclamaste el cuerpo. Sonrió. Hasta ahora no me lo han perdonado, y me culpan de todos los problemas que han caído sobre ellos debido a los seguidores de Jesús, tanto en el templo como en las calles. Insisten en que si yo no hubiera reclamado el cuerpo, no habría un solo cristiano en todo el país. Y cuando le recuerdo al sumo sacerdote que él mismo apostó allí guardias, se enfurece y repite la misma historia, que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los soldados dormían, lo que no hicieron, como tú bien sabes. Entonces, Nicodemo accedió, finalmente, a tu plan de sepultar a Jesús en este lugar. No le dejé ninguna alternativa. Se dio cuenta de que con toda probabilidad yo era el único judío en la ciudad que podría convencer a Pilato de que me entregara el cuerpo, debido a nuestros pasados tratos de negocios. No es posible que Nicodemo haya regresado después para llevarse el cuerpo, sin que tú te enteraras. Jamás. Estalló el anciano. Como verás, Nicodemo es un hombre bueno y honorable, hemos sido amigos íntimos durante muchos, muchos años. Podría garantizar su integridad con mi vida. Y es probable que él diga lo mismo acerca de ti, dije con acritud. Ciertamente, así lo espero. 145 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿Qué hicieron después que terminaron con la preparación del cuerpo? Con ayuda de Gorión, puesto que Schem era demasiado grueso para caber por la abertura, llevamos el cuerpo hacia el interior de la tumba y lo colocamos en el nicho que algún día hubiera sido el sitio final en donde yo reposaría. José me observaba mientras me dirigía a la entrada del sepulcro, hice a un lado los matorrales, pisoteé la maleza y me incliné a contemplar el interior. Era bastante más grande que la tumba de Lázaro, con una pequeña habitación interior que conducía a otra, en la cual apenas podía ver el nicho tallado en la roca, aproximadamente a 60 centímetros del suelo. Detrás de mí podía escuchar a José y ahora sus palabras se oían interrumpidas por los sollozos. Nicodemo y yo compartimos muchas horas con Jesús, rodeados por la oscuridad de la noche, escuchando sus recomendaciones y sus consejos. Ahora compartíamos con él la oscuridad de una tumba, y nuestro dolor era casi insoportable. Por último, coloqué un lienzo de lino sobre su rostro lastimado, como es la costumbre de nuestro pueblo, y salimos de la tumba, postrándonos sobre el césped a orar. Después, a una señal mía, Schem soltó la gran piedra, rodándola por el sendero hasta que vino a descansar frente a la entrada, cerrando la tumba. Y por cierto, ¿en dónde está la piedra? Con mi autorización, Nicodemo se la llevó a un sitio de honor en su jardín, hace 2 o 3 años. Fue necesario que construyera una carreta especial para transportarla, debido a su volumen y a su peso. ¿En dónde se encontraba la piedra cuando descubrieron la tumba vacía? Todavía estaba descansando contra el lado izquierdo de la entrada.
Es posible que una persona la hubiera retirado de la entrada, después de que fue colocada en su lugar. Jamás, el sendero por el cual se rodó hacia abajo hasta que tapó la entrada, era más profundo exactamente frente a ella. Una vez que la piedra quedó enterrada, había muy poco riesgo de que alguien violara la tumba. Shem hubiera podido moverla. Ni siquiera Shem. Y 3 o 4 hombres muy fuertes. Tal vez. Pero, ¿conoces tú a unos hombres así, Matías, que hubieran arriesgado sus vidas, en la oscuridad, contra los soldados del sumo sacerdote, rodado la piedra, retirado el cuerpo de Jesús sin alterar la sábana, que habíamos envuelto con tanto cuidado una y otra vez alrededor del cuerpo, y después desaparecieran con los restos sin ser aprehendidos? Si es así, ciertamente deberías interrogarlos. Me tenía vencido, y lo sabía. ¿Te importa si entro a la tumba? El anciano tomó con ternura mi rostro entre sus manos, sacudiéndome suavemente la cabeza de un lado a otro. ¿Quién tiene más derecho a entrar en ella después de la jornada que has hecho para ver este lugar? Aún Tomás vino aquí para cerciorarse. La tumba vacía despedía un olor semejante al de un sótano húmedo. Una vez dentro de la pequeña gruta, me di vuelta y al hacerlo me pegué en la cabeza contra la bóveda antes de sentarme al lado derecho del sombrío recinto, tal y como Marcos dijo haberlo hecho después de que descubrió la tumba vacía. Descansando allí, era fácil comprender el terror que debió apoderarse de las mujeres cuando llegaron a la tumba en la semioscuridad, esperando prodigar sus cuidados a un hombre muerto y en vez de ello tropezarse con alguien vestido de blanco que se movía en el interior. Cualquiera, supersticioso o no, hubiera huido. Sobre manos y rodillas me arrastré hacia el fondo de la gruta hasta llegar al nicho en donde fue colocado el cuerpo de Jesús, envuelto apretadamente en su mortaja, y cargado con el peso de más de 27 kilos de especias. Ningún hombre, robusto y sano, en las mejores condiciones físicas, hubiera podido sobrevivir en tales circunstancias por más de unas cuantas horas, una vez que se le hubiera encerrado en ese espacio, y mucho menos alguien que hubiera sufrido todo lo que padeció Jesús. Froté mi mano con suavidad a lo largo del fresco nicho antes de arrastrarme fuera de la tumba abandonada. 146 Agmandino Operación, Jesucristo. El palacio de Nicodemo era todo lo que él mismo no era. Situado bastante lejos del sinuoso camino que iba a Emaús, más o menos a unos 16 kilómetros de Jerusalén, el edificio, con sus columnas de mármol y su tejado rojo, todavía sin deslustrar por el sol, tenía el aspecto inconfundible de algo nuevo, mientras que su propietario se veía más anciano que José. La propiedad era muy vasta e irregular, en tanto que Nicodemo medía poco más de 1,5 metros de estatura y en su sencilla túnica café, obviamente, no pesaba más de 45 kilos. En el interior de la mansión, por las habitaciones que pude ver, todo era recargado, ostentoso y abrumador, pero Nicodemo parecía ser un hombre modesto, poco impresionante y casi tímido. Sus rasgos faciales más sobresalientes eran una barba larga y poblada y unas cejas hirsutas que enmarcaban unos ojos cálidos y de mirada amable, de color gris, que de inmediato me hicieron sentir cómodo aún en el opulento salón, en donde no sirvieron el mejor vino tinto que jamás haya saboreado. Mientras escuchaba a los dos viejos amigos ponerse al tanto de sus vidas y negocios, no era difícil percibir, entre ellos, un lazo que iba mucho más allá de sus vidas públicas. Nicodemo no pareció sorprenderse mucho con nuestra visita y José tampoco le explicó el motivo por el cual me encontraba allí, fuera de mencionar mi profesión de historiador y de repetir mis deseos de obtener alguna información relacionada con Jesús. ¿Qué es lo que quieres saber, hijo mío?, preguntó. Casi con pesar, dejé caer mi copa de rojo néctar y le dije, tengo algunas preguntas para ambos. Para empezar, Nicodemo, me pregunto si querrías decirme cómo llegaste a trabar conocimiento con Jesús. Estoy en deuda con Gorión, mi único hijo, por ese gran honor. Una noche vino a mí lleno de tristeza. Según parece, ese día fue al templo en compañía de su amigo de la escuela rabínica, Juan Marcos, para escuchar a un hombre de Galilea llamado Jesús, quien en muy poco tiempo había atraído la atención del pueblo mediante sus palabras y sus curaciones de los enfermos. Pedro, el tío de Marcos, formaba parte del pequeño grupo de hombres que abandonaron sus antiguas vidas a fin de seguir a ese joven de Nazaret. Gorión,
cuando escuchó a Jesús hablar a las multitudes, se sintió tan impresionado por sus promesas de que el reino de Dios estaba al alcance de la mano que, con la autorización de Pedro, se dirigió a él para preguntarle qué era lo que tenía que hacer a fin de participar en la vida eterna. Jesús le aconsejó que guardara los mandamientos, y mi hijo le preguntó que cuáles. Él respondió: no matar, no cometer adulterio, no robar, no prestar falso testimonio, honrar a su padre y madre y amar al prójimo como a ti mismo. Un buen consejo. Sí, convino Nicodemo, pero no lo suficiente para mi impetuoso hijo. Le aseguró a Jesús que él siempre obedecía sus mandamientos, y quería saber qué otra cosa era necesaria. Jesús le dijo que si quería alcanzar la perfección, si quería tener su tesoro en el cielo, debía ir y vender lo que tenía y entregar el dinero a los pobres. Y después de hacerlo, dijo Jesús: ven y sígueme. Y Gorión vino a buscarte para pedirte un consejo, después de su reunión con Jesús. No venía en busca de consejo, sino de consuelo. Me dijo que quería ver el reino de Dios, pero que no lograba hacerse a la idea de vender los caballos árabes que yo le había comprado a lo largo de los años, y que se sentía invadido por la pena, puesto que en verdad creía en lo que Jesús le dijo. Como estaba acostumbrado a hacer siempre las cosas a su manera, esperaba que yo le diera una solución a fin de poder tener su establo y el reino de Dios. Desafortunadamente, no pude darle ni consejo ni consuelo, puesto que yo mismo había desperdiciado gran parte de mi vida dedicado a la adquisición de oro y plata, y pensado muy poco en los demás. Aún así, a pesar de que mi grupo, el de los fariseos, ya había denunciado a Jesús como alborotador, le prometí a Gorión que iría a verlo esa misma noche para saber si existían otras formas mediante las cuales un hombre podía entrar al reino de Dios. Por supuesto, yo quería enterarme de ello tanto para mi propio beneficio como para el de mi hijo. Lo que no puedo comprender, Nicodemo, es por qué un hombre con tu gran riqueza, poder y educación, se molestaría en visitar a un ignorante Galileo, por cualquier motivo. ¿Qué podría decir que te beneficiara a ti, un consejero culto, doctor en leyes, miembro del cuerpo judicial supremo de estas regiones? Matías, si era un verdadero profeta de Dios, sabía que podía aprender mucho de él, a pesar de carecer él de una educación formal. Dios no selecciona a sus mensajeros por los títulos que tienen o por el oro que hay en sus arcas, ni por los estudios en los que se distinguieron en la escuela. Y aun si no era un profeta, sentía cierta 147 Agmandino operación, Jesucristo. Curiosidad por conocer al hombre que causara tan poderosa impresión en mi hijo y que ya ocasionaba grandes preocupaciones entre las autoridades debido a sus ideas revolucionarias, así como a sus milagros. Y tu visita a Jesús por la noche, se debió a alguna razón. A la más obvia, dijo Nicodemo, bajando la cabeza. No quería ser visto en su compañía, por temor a que los demás no pudieran comprender mis motivos y se manchara mi buen nombre. Y Jesús, llegó a reunirse contigo. Se reunió con ambos, exclamó Nicodemo, colocando su mano sobre el hombro de José y acercándolo a él. No soy un hombre que tenga fama de valiente y me preocupaba ir solo a ver a Jesús, de manera que le pedí a mi viejo amigo, aquí presente, que viajara conmigo hasta Betania, en donde Jesús estaba alojado. Debí haberlo sabido, acababa de aclararse otro pequeño misterio bíblico. El tercer capítulo de Juan habla de la visita de Nicodemo a Jesús, sin mencionar que iba acompañado de alguien, pero Juan pone en boca de Nicodemo estas palabras: Rabí, sabemos que eres un maestro que nos ha llegado de Dios. Nosotros, no yo. Y tú lo acompañaste, José. Lo hice, Matías. Yo también deseaba conocer a ese hombre que ya había sido causa de varias reuniones del Sanedrín. Schem nos acompañó para brindarnos su protección, pero ninguna fue necesaria y Jesús nos recibió cordialmente. Sabía que se encontraba en compañía de dos de los hombres más opulentos y poderosos de toda Jerusalén. Lo sabía, pero eso no tuvo ninguna importancia en el trato que nos prodigó, ya que para él simplemente éramos otros dos hijos de Israel en busca de la verdad. Le hicimos saber que creíamos que era un hombre enviado por Dios, ya que ninguno podía hacer lo que él hacía, a menos que tuviera a Dios de su parte. Después Nicodemo le preguntó cómo podíamos participar del reino de Dios, y Jesús dijo que, a menos que un hombre volviera a nacer, no podría ver ese reino. Al principio,
dijo Nicodemo, no comprendí el significado de sus palabras. Le pregunté cómo era posible que un hombre volviera a nacer cuando ya era viejo. ¿Acaso Jesús esperaba que entráramos al vientre de nuestra madre por segunda vez? Pacientemente, nos explicó que nacer de nuevo significaba nacer desde arriba, con el Espíritu de Dios adentrándose en nuestro propio ser, sin importar cuál fuera nuestra edad o posición. José y yo tuvimos grandes dificultades para comprender sus palabras y Jesús se enojó ante nuestra ceguera, preguntándose cómo habíamos logrado convertirnos en los amos de Israel cuando comprendíamos tan poco acerca del gran reino de Dios. Iban a verlo con frecuencia. Fuimos muchas veces, y por lo general lo hacíamos juntos, siempre protegidos por la oscuridad. A medida que transcurrían los meses, llegamos a tener un gran amor y respeto por él, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos contribuyéramos con generosidad al caudal de su pequeño grupo, a fin de que sus discípulos no se vieran obligados a pedir limosna por las calles, cuando podían emplear mejor su tiempo llevando consuelo y esperanza a la gente. Entonces, ambos los financiaban. Cada día su grupo crecía en seguidores, empero, recibían muy poco en contribuciones de parte de los pobres que siempre se amontonaban a su alrededor. Era lo menos que podíamos hacer. Aunque no nos atrevíamos a apoyarlo en público, podíamos ayudar con nuestro oro, y así lo hacíamos. Alguna de las autoridades llegó a sospechar que ambos se convirtieron en sus seguidores secretos. En mi caso, dijo Nicodemo, no creo que se despertara ninguna sospecha hasta que asistí a una reunión de los sumos sacerdotes y los fariseos, después de que en una ocasión nuestros guardias del templo fueron enviados a prender a Jesús, acusado de soliviantar a la gente. Los guardias volvieron con las manos vacías, pues no se atrevieron a prenderle. Yo argumenté contra cualquier acción futura de esa naturaleza, ya que era ilegal juzgar a cualquier hombre antes de someterlo a un juicio, pero Caifás se enfureció y me preguntó, ¿tú también eres de Galilea? Investiga y observa, pues de Galilea no ha salido ningún profeta. José asintió. 148 Agmandino Operación, Jesucristo. En cuanto a mí, no creo que nadie haya sospechado de mi amistad con Jesús antes de que fuera a visitar a Pilato, con el fin de reclamar su cuerpo para darle sepultura. Aún el procurador expresó una gran sorpresa ante mi petición. Por supuesto, después de que encontraron la tumba vacía, todas las autoridades, especialmente el sumo sacerdote, nos culparon a Nicodemo y a mí por no haber permitido que el cuerpo fuera arrojado a la fosa común. Nicodemo sonrió. Al principio, todos nos trataban como si fuésemos leprosos, hasta que se llegó el momento de nuestra siguiente contribución anual a los fondos del templo. Después de darle sepultura, ¿a dónde se dirigieron ambos? José fue el primero en hablar. Como sabes, Matías, no tengo familia, por lo que persuadí a Nicodemo de que fuera a mi casa, en donde pasamos el día siguiente, nuestro sábado, orando y meditando, mientras tratábamos de consolarnos, el uno al otro, de nuestra inmensa pérdida. Después de la puesta del sol, una vez terminado el sábado, Shem llevó a Nicodemo de regreso a su casa y yo me retiré a una hora muy temprana. Nicodemo asintió. Yo también me retiré poco después de mi regreso de la casa de José. El tormento y la angustia de haber dado sepultura a nuestro amadísimo Jesús empezaban a dejarse sentir en mi cuerpo y corazón ya viejos. Y ninguno de ustedes volvió a salir de sus casas esa noche. Nicodemo pareció sorprendido, hasta que José le explicó, Matías cree que el cuerpo de Jesús fue retirado de la tumba, de manera que los que éramos sus seguidores pudimos proclamar que resucitó de entre los muertos, al tercer día, tal como él dijo que lo haría. Tú y yo estamos en su lista de sospechosos como ladrones de tumbas y debo decirte que somos los últimos que quedamos en ella. Era imposible comprender las miradas que ahora cruzaban entre sí esos dos viejos patriarcas. Sentado allí, de pronto me sentí como un niño que lucha en vano por descifrar el código de una conversación de adultos, cuando solo cuenta con facultades y conocimientos muy limitados. Por fin, José dijo, Nicodemo, quiero que tratemos de ayudar a Matías en la mejor forma que nos sea posible. Nuestro anfitrión guardó silencio durante unos momentos antes de decir, entonces, creo que ha llegado el momento de mostrarle el jardín. Sin lugar a dudas, el jardín de Nicodemo era un despliegue de horticultura artística de inconcebible magnificencia.
Cuando salimos al sombreado peristilo, literalmente me quedé sin aliento. Tendido ante nuestra vista, sobre una colina que descendía gradualmente, aparecía un mosaico floral de increíble belleza. Cuando menos durante la siguiente hora, caminando a lo largo de senderos pavimentados con piedras de colores, pude solazarme con visiones resplandecientes de anémonas de tonalidades púrpura, blancas, un rosa delicado y escarlatas, macizos de margaritas, ciclaminos, tulipanes, azucenas, frágiles y majestuosas rosas, espuelas de caballero, jazmines bordeados con piedras, círculos de fulgurantes arbustos alrededor de cantarinas fuentes, matacandiles y muchísimas otras especies de flora exuberante, que me eran desconocidas, aun después de que Nicodemo las identificara. Por doquiera se veían estanques conformados a los contornos oblicuos de la colina, cada uno de ellos con diferentes variedades de lirios acuáticos y pececillos dorados, mientras que los setos, meticulosamente podados, se esparcían por toda la propiedad, ofreciendo un contraste de tonos verdes y amarillos que realzaban todo ese despliegue de colores que sobrecogía la vista. Si alguna vez existió el jardín del Edén, ahora me encontraba paseando por él. Hacia el norte del jardín, al rodear una curva gradual más allá de un elevado grupo de rosas de damasco, pude ver la inmensa piedra. Estaba apoyada sobre un costado de una oscura afloración rocosa y a su lado se veía una abertura cortada en la roca, que por su forma y tamaño era idéntica a la de la tumba que acababa de visitar en el jardín de José. Este último se encontraba de pie junto a mí, con una mirada complacida en su rostro, pero sin pronunciar palabra. Nicodemo también guardaba silencio, así que me aparté de ellos, adelantándome hasta la piedra. Era redonda, casi tan alta como yo y tenía unos 30 centímetros de espesor. Me apoyé contra su borde y empujé, pero se rehusó a moverse. Empujé con más fuerza y ni siquiera se movió un centímetro. Me 149 Agmandino Operación, Jesucristo. Incliné para mirar hacia el interior de la tumba y, entonces, caí de rodillas. Increíble. Nicodemo había reproducido con toda exactitud, hasta donde podía ver, la tumba en la cual se había depositado el cuerpo de Jesús. Con excepción de la gran piedra. No era necesario que me recordaran que esa era la verdadera piedra que Marcos y, más adelante, María Magdalena, encontraran apartada de la entrada aquella mañana, hacía ya 6 años. Todavía no salía de mi asombro cuando los dos me condujeron a una curvada banca de mármol muy cerca de allí. Y bien, dijo finalmente Nicodemo, rompiendo el silencio. ¿Qué piensas de mi humilde jardín? Es algo sorprendente. Me maravillé. Todo él es absolutamente sorprendente. Me gusta salir aquí y sentarme, como ahora, cuando ya no puedo soportar las preocupaciones cotidianas. Aquí, cerca de la gran piedra, es posible poner todo en su perspectiva adecuada, y lo que parecía tan importante en el mercado, se vuelve transitorio e insignificante como un grano de arena. Jamás he visto cosa igual. Aun cuando mi profesión son las palabras, no puedo pensar en un cumplido digno de lo que has logrado en este lugar. Aun si pudieras hacerlo, yo no lo merecería, Matías. Es mi jardinero en jefe quien ha hecho de este sitio la obra de su vida. Tal vez a Matías le agradaría conocerlo, lo apremió José. Ciertamente, me agradaría muchísimo. Nicodemo desapareció durante algunos momentos, volviendo en compañía de un gigante casi tan alto como Schem. Ya no era joven y su rostro moreno, surcado por grandes líneas, estaba desfigurado por 2 grandes cicatrices de color grisáceo, una de ellas cruzaba su mejilla izquierda y la otra estaba debajo de los labios. Cortes de espada. Llevaba el lacio cabello largo atado en la nuca, y el pelo de su barba sobresalía de su barbilla como si toda ella estuviera hecha de rígidas púas de alambre. Al vernos, disminuyó el paso, y caminó atrás de Nicodemo, su mirada cohibida dirigida hacia el suelo, como si estuviera buscando alguna hierba desperdigada que se hubiera atrevido a mostrarse en su jardín. Matías, dijo Nicodemo lleno de orgullo, he aquí al hombre responsable de que todas estas dádivas del Señor estén creciendo aquí. Su nombre es Sobi. Sobi, empecé a decir, este sitio es un milagro de, sas. Reacción tardía, que me recordaba. Sobi. ¿En dónde había escuchado ese nombre antes? Sobi. Sobi. Me volví rápidamente hacia José.
Será posible que sea. Se trata de él, Matías. El oficial del templo que huyó, junto con los otros 3, para llevar a Caifás la noticia de que la tumba que estaban vigilando se encontraba vacía. El sumo sacerdote me dijo que 3 de ellos se quitaron la vida y que el capitán, Sobi, desapareció. José asintió. Ha permanecido aquí, al lado de Nicodemo, apartado del mundo exterior, durante 6 años. Cuando salimos de la casa de la viuda María te prometí un testigo más, ¿lo recuerdas? Sobi ha accedido a hablar contigo, pero hay una condición, mía, no suya. Solamente 2 o 3 amigos de toda nuestra confianza están enterados de que aún está con vida y trabaja para Nicodemo. Hagas lo que hagas durante tu estancia en Jerusalén, no deberás violar su confianza. Si el sumo sacerdote llegara a enterarse de que Sobi se encuentra aquí, sin lugar a dudas lo sentenciaría a muerte, bajo cualquier pretexto. ¿Aceptas mis condiciones? Tan pronto como asentí, José se puso de pie e hizo una seña a Sobi para que tomara asiento a mi lado, en la banca. Te esperaremos en la casa, me dijo por encima del hombro, mientras Nicodemo y él se alejaban, dejándome a solas con el único testigo viviente de lo que hubiese tenido lugar en el jardín de José, antes del amanecer de la más misteriosa de las noches. Tu nombre, empecé titubeando, no es muy común. 150 Agmandino Operación, Jesucristo. Hablaba con dignidad y fluidez, articulando sus palabras sin esa acostumbrada calidad gutural común de la lengua aramea. Me llamaron así en honor de Sobi, el hijo del rey amonita que fue el instrumento decisivo para proporcionar a David y a sus tropas los alimentos y toda clase de provisiones durante sus terribles batallas contra Absalón, su hijo. Sin la ayuda de Sobi, Israel hubiera perdido a su mayor patriota y dirigente. ¿Durante cuánto tiempo fuiste guardia del templo? Durante 10 años. Caifás en persona me reclutó, durante el 2.º año de su cargo como sumo sacerdote. ¿Te agradaba servir en el templo? Mucho. Durante mi 8.º año me promovieron al cargo de capitán, con más de 30 guardias bajo mi supervisión. Como me crié huérfano, en la cercana Betfagé, estaba muy orgulloso del rango que había alcanzado gracias a mi trabajo arduo y a mi gran devoción al deber. ¿Quién podía pedir más que pasar los días y, en ocasiones, las noches en la casa de Dios? A pesar de las dificultades para mantener la paz en ese lugar en ciertas ocasiones, pronto me gané una buena reputación por la forma en que preparaba a mis guardias para hacer frente a las grandes muchedumbres que se reunían en el patio. ¿Cómo te sentiste cuando Caifás te llamó para vigilar a un hombre muerto en su tumba? Sonrió con desconsuelo. Al principio, tuve que hacer un gran esfuerzo para no reírme en las narices de su excelencia, pero después me explicó que Jesús había anunciado a sus seguidores, en muchas ocasiones, que sería crucificado por sus creencias pero que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Caifás temía que sus discípulos fueran por la noche a robar el cuerpo y lo ocultaran para después asegurar que Jesús había resucitado tal y como lo anunciara. Convencido de la importancia de mi misión, escogí a 3 de mis hombres más experimentados, para que vigilaran la tumba conmigo. ¿Cuándo llegaron tú y tus guardias al jardín cerca del Gólgota? A la hora de la puesta del sol, al terminar nuestro sábat. Todo estaba en orden. La piedra estaba en su sitio, tapando la entrada del sepulcro. Lo estaba. Entonces, procedimos a sellar la tumba, como lo ordenó el sumo sacerdote. ¿Cómo lo hicieron? Colocamos delgadas tiras de listón por encima de la piedra y después sellamos sus extremos, con cera, contra el costado de la tumba. Cuando terminamos, nadie hubiera podido mover la gran piedra sin romper los sellos. Y después, ¿qué sucedió? Como el viento nocturno era frío, encendimos una fogata con algunas ramas caídas que estaban amontonadas contra uno de los olivos del jardín. Asigné las horas de guardia a mis hombres, yo me encargaría del tercer turno. Poco después de que el primer guardia ocupó su puesto, cerca de la tumba, los otros 2 y yo nos quedamos dormidos cobijados con algunas mantas, cerca del fuego. Debido a la Pascua, tuvimos que estar de servicio durante largas horas ese día, en el templo, y todos estábamos fatigados. Por lo que me dijo Caifás, aparentemente no sucedió nada fuera de lo normal durante los 2 primeros turnos. Es verdad. Cuando llegó tu turno,
te hiciste cargo del que te correspondía. Sobi me miró airado y la sangre que fluía hasta su rostro de aspecto ceñudo hacía que sus dos cicatrices se vieran más vividas por su contraste. No gané mi reputación de integridad y justicia pidiendo a quienes estaban bajo mis órdenes que hicieran un trabajo que yo no haría. Ocupé mi sitio junto a la tumba, preparado para montar guardia las 4 horas que me correspondían igual que a los demás. 151 Agmandino Operación, Jesucristo. Pero entonces sucedió algo que abrevió tu vigilia. Jamás podré olvidarlo. Háblame de ello. Estuve montando guardia quizá durante 1 hora cuando escuché un sonido extraño, algo como un lamento. Al principio pensé que se trataba de algún animal entre los matorrales o que alguno de los guardias dormidos estaba soñando, pero mientras caminaba de un lado a otro frente a la tumba, el lamento parecía venir del interior. Después de pasado un rato disminuyó y alejé el incidente de mi mente, pensando que solo habría sido mi imaginación, o bien, que se trataba de un ruido producido por el viento. Al poco tiempo volví a escucharlo, más fuerte, como si alguien gritara de dolor. Corrí hacia la fogata y retiré una rama que ardía, para usarla como antorcha, e investigué en los alrededores del sepulcro, en busca de algún animal o incluso de algún ser humano que quizá estuviera herido. No vi nada. El ruido continuó, escuchándose cada vez más y más fuerte, hasta que ya no tuve duda de que procedía del interior de la tumba. Recuerdo haber pensado que tal vez Jesús, el hombre que se encontraba allí sepultado, no estaba muerto. De cuando en cuando se sabe que han sucedido casos así. Me apoyé sobre la gran piedra, con el oído pegado contra ella para escuchar y, entonces el suelo se estremeció, pero solo durante un momento. Ese temblor, movió la piedra, o rompió los sellos. No, ni siquiera despertó a los que dormían. Entonces, me di cuenta de que la fogata necesitaba más leños, empecé a caminar en dirección a ella cuando de pronto escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta con gran rapidez, sacando mi daga de su funda y asumí la posición de combate. Caminando hacia mí venía un hombre y parecía estar desnudo. ¿Qué tan lejos te encontrabas de la tumba cuando lo viste por primera vez? A no más de 10 pasos de distancia. Se encontraba entre la tumba y tú. Directamente. Y la piedra, aún seguía en su posición correcta. Sí. No había rodado hacia un lado. No. Se trataba de un hombre. ¿Estás seguro de ello? Sonrió débilmente. Estoy seguro, la luna brillaba en el firmamento y todavía la fogata despedía alguna luz. El cuerpo del hombre parecía irradiar su propia luz, pero razoné que lo que estaba viendo debía ser solamente un reflejo de la luna y del fuego sobre la piel del extraño, como si su cuerpo hubiera sido ungido con aceite. ¿Qué hiciste? Nada. Había estado en muchas batallas, enfrentándome a la muerte con frecuencia, pero nunca antes supe lo que era sentir miedo. Me quedé inmóvil, con los pies arraigados en el suelo mientras el extraño se acercaba a mí sin vacilar. Cuando estuvo al alcance de mi brazo me entregó una tela blanca de lino, una especie de sabanilla, y yo extendí el brazo y la tomé de sus manos, como si fuera su servidor. Todavía conservabas tu daga en la otra mano. Sí, pero me alegro de no haber tenido necesidad de ella, porque no creo que hubiera podido defenderme. Mis manos y mis brazos eran tan inútiles como mis pies. Pronto el hombre desapareció en la oscuridad, más allá de los árboles. ¿Pudiste ver su rostro claramente? No. ¿Alguna vez viste a Jesús cuando predicaba en el patio del templo? 152 Agmandino Operación, Jesucristo. En muchas ocasiones. ¿Hubieras reconocido a Jesús con esa luz? No. Esa persona, te dirigió la palabra. Si se hubiera tratado de Jesús y me hubiera hablado, lo habría reconocido. Pero no cruzamos una sola palabra. La sabanilla me fue entregada en silencio, como si el hombre esperara que yo la tomara, y así lo hice. Después de que desapareció, ¿qué hiciste? Introduje la tela en mi faja y desperté a los demás, diciéndoles todo lo que había sucedido mientras dormían. Uno de los guardias, un antiguo camarada mío, me dijo que no teníamos necesidad de preocuparnos, puesto que la gran piedra seguía en su sitio, pero mis largos años de servicio me habían enseñado a no dar nada por sentado.
Debía cerciorarme por mí mismo de que el cuerpo aún se encontraba en el interior. 2 de nosotros nos dirigimos al cercano Gólgota para ver si los romanos habían dejado atrás alguno de los travesaños que empleaban para clavar las manos de quienes debían ser crucificados. Volvimos con un pesado madero y lo transportamos hasta la tumba, en donde coloqué una pequeña roca cerca de la gran piedra y, utilizando el madero como palanca, los 4, después de muchos esfuerzos, finalmente logramos hacer rodar la piedra. Las palabras de Sobi se apagaron. Se inclinó hacia mí, mirándome ansiosamente a los ojos. «¿Te encuentras mal, señor? Tu rostro tiene un color extraño, tal vez el sol te ha afectado. Ven, permíteme llevarte hasta la casa». Hice un esfuerzo y moví la cabeza. Entonces, fueron tú y tus hombres quienes movieron la gran piedra. Ustedes. Ustedes. Sí, a fin de asomarnos al interior. Llevando mi antorcha me incliné y entré en el sepulcro, me arrastré a través de la pequeña cámara exterior hasta que estuve cerca del nicho en donde debía descansar el cuerpo. Pude ver que la mortaja aún estaba allí, enrollada una y otra vez, pero en su interior no estaba el cuerpo. No podía comprenderlo. Entonces, les grité a los demás para que vinieran a ver, pero ninguno de ellos se atrevió a entrar a un lugar reservado a los muertos, a pesar de que les dije que el cuerpo había desaparecido. Me senté allí solo en la tumba, tratando de recuperarme. ¿Qué podía decirle a Caifás para convencerlo de que no habíamos sido negligentes en el cumplimiento de nuestro deber? Todos mis años de lealtad y de arduo trabajo se esfumarían tan pronto como el sumo sacerdote fuera informado de lo sucedido. Jamás volvería a confiar en mí, ya todo lo había perdido. Recuerdo que encolerizado y en vano saqué el lienzo de lino de mi cintura, arrojándolo sobre el nicho, cerca de la mortaja. Al fin, decidí que todo lo que me quedaba por hacer era informar a Caifás de la verdad, tal y como había ocurrido, esperando que su sabiduría le permitiera juzgarme como yo merecía ser juzgado. Me arrastré fuera de la cueva y ordené a los demás que tomaran una antorcha de la fogata y que me siguieran, y todos salimos corriendo del jardín, sin detenernos hasta que nos encontramos de vuelta en el patio de la casa del sumo sacerdote. Le dijiste todo a Caifás. Todo, pero se rehusó a creerme. Nos abofeteó a mí y a los demás repetidas veces y nos acusó de habernos quedado dormidos mientras montábamos guardia, gritando que deberían lapidarnos a todos por nuestro crimen. Y también le hablaste del extraño que pasó cerca de ti en la tumba. Lo hice, y mientras aún permanecíamos de rodillas, sin saber lo que haría después con nosotros, me pidió que le contara una vez más del extraño. Entonces, llamó a su asistente y le ordenó que le trajera 4 bolsas llenas de monedas de plata. Con gran sorpresa de nuestra parte, nos ofreció una a cada uno de nosotros, advirtiéndonos que no deberíamos hablar a nadie de nuestra experiencia, y que si nos preguntaban acerca de Jatumba, solamente debíamos responder que los discípulos, aprovechando nuestro sueño, robaron el cuerpo. Luego nos despidió. ¿Y qué hiciste después? Hasta el día de hoy, no puedo recordar gran cosa de lo que siguió. Sé que me alejé de las habitaciones de Caifás sintiéndome avergonzado y deseando estar muerto. Tan pronto como me encontré fuera del patio, 153 Agmandino Operación, Jesucristo. Después de desear las buenas noches a los demás, arrojé las monedas a la calle y empecé a correr hasta que nuevamente me encontré en el camino en las afueras de la ciudad, esta vez dirigiéndome al norte, en dirección al jardín y a su tumba, y al tiempo que corría iba gritando a voz en cuello: Jesús no está muerto, ha resucitado de su tumba. Jesús no está muerto, ha resucitado de su tumba, y eso es todo lo que puedo recordar hasta que desperté aquí, en la casa de Nicodemo. ¿Le contaste a Nicodemo todo lo que sucedió? Sí, pero no pareció sorprenderse con mi relato. Sus sirvientes me dieron de comer y me bañaron, después me llevaron a un lecho y aquí he permanecido desde entonces, en paz. Y Caifás nunca ha sospechado que aún sigues con vida. Nicodemo me ha protegido muy bien. A este sitio llegan muy pocos visitantes y es rara la persona a la que le permite el acceso a su jardín. Por lo general, quienes cuentan con su autorización para admirar las flores y la tumba, con su gran piedra, han sido traídos hasta aquí por José de Arimatea, igual que tú. Ah. ¿Y cuántos visitantes dirías que ha traído José hasta aquí,
desde que el jardín está bajo tu cuidado. Zobie entrecerró los ojos y volvió la mirada hacia el cielo, frotando pensativamente su dedo pulgar contra el labio inferior. En 5 años, quizá unos 10, tanto hombres como mujeres. Se te permitió que hablaras con ellos y les contaras tu experiencia. Oh, sí. Desde luego, José los hizo jurar que guardarían el secreto, como lo hizo contigo, durante todo el tiempo que permanecieran en la ciudad. Por casualidad, ¿puedes recordar el nombre de alguno de ellos? Puedo recordar el de algunos. Uno se llamaba Tolstoy, otro Agustín. También otro llamado Dante, y Aquino, y Milton y, sí, una joven encantadora llamada Juana. Igual que tú, muchos venían de tierras allende los mares. Inclinándome hacia el hombretón, lo abracé diciendo, la paz sea contigo, Zobie. Me devolvió el abrazo al tiempo que decía, y la paz sea contigo durante todos tus días, Matías. 154 Agmandino Operación, Jesucristo. 14 Pasé toda la noche recorriendo mi habitación de un lado a otro, repasando mentalmente todos los hechos que había logrado sacar a la luz en mis 4 días de investigación. Y todo sin ningún provecho. Conclusión, caso cerrado. El testimonio de Juan del día anterior, seguido por el convincente relato de Marcos, me llevaron al borde de admitir, tanto ante José como a mí mismo, que estaba equivocado. Nadie retiró el cuerpo de Jesús ni sus seguidores perpetraron fraude alguno para el pueblo. La narración culminante de Zobie acabó de empujarme por el borde. Había fracasado en comprobar mi caso y, en vez de ello, quedó demostrado que, desde un principio, no tenía ningún caso. Pero sentía mucho más regocijo que pesar en mi derrota, si es que podía llamarla así. Ya que ahora haría lo que ningún ser humano hiciera jamás, describiría en mis escritos exactamente lo sucedido durante esos últimos días de la vida de Jesús, utilizando como fuentes de información a testigos presenciales fidedignos. Y para aquellos cuya desgastada fe tenía necesidad de un constante refuerzo aún podía reafirmar el milagro de la resurrección. Jamás me pasó por la mente el hecho de que muy pocos creerían en mí, sobre todo quienes escucharon mis declaraciones en el programa de Carson. En lo único en que podía pensar era en volver a mi máquina para empezar, una vez más, a trabajar en el manuscrito de comisión, Cristo, pero en esta ocasión sin ninguna duda que nublara mi mente. Aún así, algo me molestaba, pero no podía acertar qué era. ¿Qué cosa se me olvidaba? El rompecabezas estaba casi completo y la imagen era clara, pero faltaba una pieza que estropeaba el cuadro final. ¿Quién la tenía, y en dónde podría encontrarla? Traté de concentrarme todavía más, pero mi mente se rebeló, excesivamente cargada, se negaba a funcionar. Después del desayuno, volví a dejarme caer en mi lecho y aparentemente me quedé adormecido, no sé durante cuánto tiempo, antes de que me despertaran unos fuertes golpes en la puerta. José estaba allí, con aspecto fatigado y demacrado y su piel tenía un color cenizo. Era obvio que el ritmo y la tensión de nuestros últimos días juntos lo habían afectado, al igual que a mí. A pesar de ello, el anciano se esforzó valerosamente por parecer jovial. ¿Y cómo se siente el gran investigador esta mañana? Con un gruñido, volví al lecho, en donde se sentó a mi lado. Como si tuviera una cruda terrible. Una cruda. Dijo frunciendo el ceño y moviendo la cabeza desconcertado. Traté de explicarle. Una cruda es un estado de lo más repulsivo y molesto, tanto mental como corporal, en el cual uno despierta después de haber bebido vino en exceso durante la noche anterior. Es un estado de estupor para el cual no existe cura alguna hasta que el cuerpo sea purificado al desechar los entorpecedores productos químicos de la uva. ¿Estás familiarizado con esa aflicción porque la has experimentado tú mismo? Me preguntó solícitamente. Oh, sí, admití. Hubo una época en mi vida, hace muchos años, cuando era un acontecimiento casi cotidiano. Y ya no lo es. Ya no, dije con firmeza. ¿Qué hizo que dejaras de imponerte tan severo castigo? Una mañana, recobré el conocimiento en la cárcel, sin recordar nada de lo que sucedió durante las horas que precedieron a mi encarcelamiento. Hubieran podido acusarme de asesinato o de cualquier otro crimen imaginable y ni siquiera hubiera sido capaz de negarlo o de demostrar que no era culpable.
Afortunadamente para mí, solo fui arrestado por ebriedad, pero esa experiencia me atemorizó tanto que jamás he podido olvidarla. 155 Agmandino Operación, Jesucristo. Asintió comprensivamente. Muchos de nosotros tenemos que caer primero en los pozos más sombríos de la desesperación antes de aprender a apreciar la visión de una sola estrella en el firmamento. Durante ese tiempo, Matías, estabas dedicado a escribir tus excelentes libros. Estaba escribiendo, pero no podía interesar a nadie en mi trabajo. El fracaso y la frustración se ahogan fácilmente, por lo menos en forma temporal, con unas cuantas botellas de vino barato. ¿Alguna vez llegaste a orar pidiendo ayuda durante esas épocas tan tristes? Jamás, me despreciaba tanto por desperdiciar mi vida y mi talento, que tenía la impresión de que ni siquiera merecía ayuda. Y si existía un Dios, en lo cual no creía, estaba seguro de que mis miserables lamentos jamás serían escuchados. Habías olvidado todas esas cosas que, seguramente, aprendiste de tu madre cuando te leía por las noches, que ni siquiera un gorrión puede caer al suelo sin que Dios lo observe y que aún los cabellos mismos que hay en tu cabeza han sido numerados por Él, tal y como Jesús nos lo dijo. ¿Qué fue lo que, finalmente, cambió tu vida para bien, de manera que fuiste capaz de aplicar tu talento hasta obtener un renombre mundial? Eso debió requerir algo más que simplemente estar sentado en una cárcel, teniendo como compañeros de celda a la autocompasión y al temor, ¿no es así? 3 seres humanos cambiaron mi vida: José, la maravillosa mujer con quien contraje matrimonio, y los 2 hermosos hijos que me dio. Poco tiempo después de darme a mi segundo hijo, cuando aún bebía en exceso, tuve que elegir. Ella me dijo que pedía tener las botellas o a mi familia, pero no ambas cosas, de modo que dejé de beber. ¡Ah, ja!, exclamó. Entonces, fue el amor lo que cambió tu vida. Y junto con el amor, encontraste a Dios. Yo no dije eso, José. Pues, lo dijiste, Matías, lo dijiste. Al descubrir cuánto amabas verdaderamente a tu esposa y a tus hijos, encontraste a Dios. Dios es amor. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros, no es posible tener una cosa sin la otra. Y cuando conocemos el amor, también hemos encontrado el reino que muchos, que no pueden comprender este secreto tan sencillo, jamás encontrarán. Matías, el reino de Dios no se encuentra sobre una nube, está en tu interior. Eso era lo que Jesús le decía a la gente, una y otra vez. Y le dieron muerte por sus esfuerzos, respondí con cinismo. Hijo, respondió con suavidad el anciano, no he venido aquí esta mañana para predicarte. Tus ojos ya están abiertos, lo sé. Lo que debes aprender a aceptar es que Jesús fue asesinado porque incluso amó a quienes le dieron muerte, y ellos lo odiaban porque Él los amaba. Eran incapaces de comprender su amor, ya que iba contra toda razón en un mundo que exige un pago por todos los efectos y servicios, y un castigo para todos los crímenes, sin dejar lugar para la caridad, la misericordia o la compasión. Tarde o temprano, la humanidad se dará cuenta de que el mejor remedio para todos los infortunios y desaciertos, preocupaciones, penas y crímenes de la humanidad estriba exclusivamente en los actos de amor. El amor es el mayor presente de Dios, es la chispa divina que por doquiera produce y restaura la vida. Para todos y cada uno de nosotros el amor nos da la fuerza, como sucedió en tu caso, Matías, para obrar milagros con nuestra propia vida y con las de aquellos que nos rodean. José se puso de pie y se dirigió hacia la puerta lentamente, cojeando un poco, con la mano en el pestillo se dio vuelta para preguntar, ¿tienes algún otro plan para nosotros, alguien más a quien quieras visitar? Creo que no. Bien. Quizá hoy deberías descansar, con el fin de prepararte para tu jornada de regreso. Yo también me siento fatigado. ¿Es hoy tu sábado? No, mañana será nuestro sábado. Hoy, más tarde, deberé abandonarte durante corto tiempo, pues debo atender algunos asuntos en mi almacén. Aún así, no puedo permitir que te vayas de esta casa sin primero 156 Agmandino Operación, Jesucristo. Mostrarte todas las pertenencias de Jesús que he podido reunir. Ayer, antes de que hablaras con Sobi te dije, en respuesta a tu pregunta, que tenía dudas de que el ver mi colección te ayudara a comprender la verdad. Pero ahora.
Una vez llegados al ala inferior del palacio de José, a su centro cultural, pasamos el estudio de Hermógenes, el escultor, y las 3 habitaciones llenas de estantes con pergaminos, antes de encontrarnos frente a la única puerta cerrada en esa área. Torpemente, José buscó entre los pliegues de su túnica y sacó una gran llave de plata, introduciéndola en la cerradura. Los goznes de la puerta chirriaron ruidosamente en el momento de abrirse, y José se hizo a un lado para dejarme pasar. Te ruego que no prestes atención al polvo, Matías, se disculpó el anciano. No permito que ninguno de mis servidores entre aquí a hacer el aseo y yo mismo soy bastante descuidado. En comparación con las demás habitaciones del palacio, esta era algo más que un espacio para almacenar. 3 largas mesas, paralelas una a la otra, ocupaban la mayor parte del limitado espacio circundado por unos desnudos muros blancos, con 2 ventanas altas de un lado y una ancha puerta de bronce del otro. Lienzos de color verde oscuro cubrían las mesas. Seguí a José hasta la que se encontraba más cerca del muro y, sin ninguna observación preliminar, quitó la tela verde, descubriendo la mesa lo suficiente para que pudiera contemplar el primer objeto de su exposición. Tómalo en tus manos, Matías. Aún su aspecto era repulsivo. José no necesitaba identificar ese objeto como una flagra, el instrumento utilizado por los romanos para flagelar. Me quedé mirando ese repugnante instrumento, de mango largo, al cual estaban atadas una docena o más de pequeñas cadenas que tenían en sus extremos unos clavos enmohecidos y curvados. Siempre hemos sido muy ingeniosos para idear instrumentos para castigarnos unos a otros. Tómalo, Matías, repitió José. Extendí la mano con vacilación, tomando el mango de madera. Después de sopesarlo 1 o 2 veces, retrocedí y lo hice restallar en el aire, mirando cómo se desplegaban las cadenas con un sonido silbante a medida que cada uno de los clavos formaba un círculo violento siguiendo su propia trayectoria maligna. Castigo. Este era un instrumento de muerte. Una vez más, José me leyó la mente. Todos aquellos adiestrados en el uso de esta abominable arma, me explicó, pueden arrancar casi toda la piel de tu cuerpo y, sin embargo, mantenerte con vida para la ejecución en la cruz. Matías, trata de imaginar que te encuentras atado a un poste, delante de una muchedumbre que te escarnece, con el cuerpo desnudo extendido hacia atrás y los pies separados. Después, imagina las cadenas y los clavos golpeando tu espalda y tus costillas, cada uno de ellos desgarrándote la carne hasta los huesos, y cada uno de esos golpes asestado por hombres de gran fuerza. Piensa en esos clavos desgarrando tus partes pudendas, tus ojos, tu rostro, tu pecho. Trata de concebir un dolor tan terrible que ruegues pidiendo la muerte o la inconsciencia, pero justamente antes de que estés vencido, te echan agua fría sobre todo el cuerpo y te reviven lo suficiente para sentir el siguiente golpe y el siguiente. Matías, hubo muchos que se mordieron la lengua hasta partirla en 2 bajo los expertos golpes de un lictor romano. Imagina, si puedes, a alguien que ha recibido tan terribles golpes con este instrumento que su cuerpo ha quedado bañado por su propia sangre y está de pie en un charco de ella y aún así no grita pidiendo misericordia, como me han dicho que no la pidió Jesús. Me estremecí y volví a dejar la flagra sobre la mesa. Emplearon 2 de estos instrumentos con Jesús, no logré conseguir el otro, con tiras de cuero y plomos. Retiró todavía más la tela que cubría la mesa, mostrando una corona de espinas. Cuando, finalmente, hube recobrado el aliento, pregunté con gran nerviosismo, ¿puedo sostenerla, José? Por supuesto, pero ten cuidado con tus manos. Este también es un instrumento terrible. Jesús fue crucificado llevando sobre su cabeza esa abominación, hecha por los soldados con las zarzas que utilizaban para encender el fuego. Yo mismo la retiré de su cabeza, con grandes dificultades. Muchas de las agudas espinas de la planta penetraron en su frente y por encima de sus orejas. 2 tiras de madera, cada una de no más de 6 milímetros de espesor, estaban entrelazadas para formar un 157 agmandino operación, Jesucristo. Círculo imperfecto que tenía un diámetro aproximado de 23 centímetros. Irradiando de los grises tallos, a poco más de 1 centímetro una de otra, se veían unas espinas, delgadas como agujas, que casi tenían 2 centímetros de largo.
Sus afiladas puntas se clavaron en mi carne cuando levanté la corona con manos temblorosas hasta la altura de los ojos. Todavía puedes ver la sangre, Matías, aun cuando se ha vuelto más oscura con el paso de los años. Después de colocar la corona sobre la cabeza de Jesús, con este palo encajaron las espinas profundamente en su carne. Esperó hasta que volví a depositar la corona sobre la mesa, antes de poner en mis manos un pesado bastón, que medía aproximadamente 90 centímetros de largo. Con este bastón, los soldados golpearon a Jesús en la cabeza, una y otra vez, haciendo que las espinas penetraran debajo de la piel. Después lo colocaron en su mano, como si fuera un cetro real, y de sus hombros colgaron esta capa. Me entregó un trozo de tela color púrpura, de un tejido muy delicado, quizás seda, con un cordel trenzado en uno de sus extremos. Después de que cubrieron su cuerpo con este manto, se burlaron de él y lo hicieron girar, escupiéndolo en el rostro, dándole puntapiés, mofándose y llamándolo rey de los judíos. Cuando se cansaron de su diversión, lo devolvieron a Pilato, quien lo llevó nuevamente delante de la gente, flagelado y humillado. «He allí al hombre», dije, citando a Pilato. «Sí», repitió José con suavidad. «He allí al hombre». La segunda mesa solo contenía 2 artículos. Uno de ellos era un burdo trozo de madera de pino áspera, que fue clavado en la cruz sobre la cabeza de Jesús, en el cual estaba escrito toscamente en 3 idiomas, latín, griego y arameo: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ese letrero, de acuerdo con los procedimientos romanos, fue llevado por un soldado que caminaba delante del convicto en el camino hacia el Gólgota, con el fin de que todos se enteraran de su crimen. Las palabras de Pilato, palabras que se rehusó a cambiar a petición del sumo sacerdote, eran su forma de insultar a las autoridades judías. «Como puedes ver», dijo José, levantando en sus manos 2 pedazos, Schem lo rompió cuando lo quitó de la cruz. Di un salto hacia atrás, señalando hacia el letrero. «¿Qué sucede, Matías? ¿Alguna vez has prestado atención a la forma en que se rompió la madera, José?» Volvió a mirar los 2 trozos y sus ojos se llenaron de lágrimas. En uno de ellos, en latín, decía Jesús, y debajo de esa palabra solamente se leía otra: Rex, Rey. Avanzamos hacia el otro artículo expuesto en la mesa, un manto desvaído de lana roja. José lo colocó en mis brazos. «Esto se llama abayé, y es la clase de manto que han usado los pastores de aquí durante cientos de años. Como puedes ver, no tiene costuras, excepto en los hombros. La madre de Jesús me dijo que él lo tuvo en su poder desde mucho antes de que alcanzara la edad adulta. Todos podemos recordarlo con este manto sobre los hombros, caminando por las calles y en el patio del templo. En una ocasión, ofrecí comprarle uno nuevo, diciéndole que un hombre de su importancia debería vestir de acuerdo con su posición. ¿Y qué te respondió? Simplemente se rió y me dijo que no se debía juzgar a un hombre por lo que está fuera de su piel, sino por lo que lleva en su interior, y me pidió que llevara el dinero que hubiera gastado en un manto nuevo y se lo diera a los pobres. Levanté la tela suave, frotándola contra mi mejilla, hasta que sentí algo duro y áspero. A todo lo largo de uno de sus lados se veían varias manchas oscuras, frágiles al tacto. «Más sangre suya», dijo el anciano. Seguimos caminando hasta la tercera mesa. Debajo de la tela verde estaba un pedazo de lino y una sábana 158 Agmandino Operación, Jesucristo. Larga y estrecha, plegada en varios dobleces. Este es el lienzo con el cual envolvimos su cuerpo y esta es la tela que colocamos sobre su rostro, de acuerdo con nuestras costumbres. Schem recuperó ambas prendas de la tumba, al día siguiente de que la encontraron vacía. Asentí y José volvió a colocar la cubierta verde, después se dio vuelta y me tomó fuertemente de los hombros. «Acabas de ver todas las posesiones materiales de un hombre, Matías. No dejó atrás oro ni plata, ni tierras, ni esposa ni hijos, ningún manuscrito ni obras de arte, ni tampoco un cargo de autoridad o un título. Lo que es más, ni siquiera permaneció entre nosotros durante mucho tiempo. Casi todos los hombres cuyas palabras o acciones han cambiado el curso de nuestro mundo, han requerido 6 o 7 décadas, a veces más, con el fin de lograr lo que se han propuesto. Y aún sus obras, tan grandiosas en su época,
pronto se desvanecen de nuestra memoria. Este hombre murió cuando apenas contaba poco más de 30 años de edad y, no obstante, nada de lo que dijo o de lo que hizo ha menguado ni siquiera un poco. Se me quedó mirando durante varios minutos, como si tratara de decidir si debía continuar o no. Finalmente dijo: hay una cosa que me ha extrañado acerca de tu investigación, hijo mío. ¿Por qué ni siquiera una sola vez pediste a alguna de las personas a quienes interrogaste, que te describieran el aspecto físico de Jesús? ¿Acaso eso no te interesa? Es verdad, no te hubiera acercado más a los hechos relacionados con la tumba vacía, pero pienso que después de pasar tantos años estudiando la vida de un hombre, habrías llegado a adquirir cierta curiosidad en cuanto a su apariencia. Jamás pensé en ello, José, respondí. Desde mi juventud, es probable que haya contemplado miles de pinturas de Jesús así como muchas esculturas, igual que la mayoría de la gente, y creo que simplemente supuse que lo conocía. De alguna manera, me daba cuenta de que estaba jugando conmigo, sus viejos ojos tenían ese guiño que ahora me era tan conocido. Pero Matías, ¿acaso no es un error, de quien quiera que esté llevando a cabo una investigación, el de suponer cualquier cosa? Ciertamente, tus famosos detectives que has creado jamás resolverían sus misterios en tus libros si les permitieras suponer muchas cosas. Estoy en lo cierto. Asentí, sin saber qué debía esperar, sin siquiera atreverme a adivinar. El anciano volvió a introducir la mano entre los pliegues de su túnica, sacó otra llave y, sonriendo ampliamente, se dio vuelta para dirigirse hacia la puerta de bronce, en el lado más cercano de la habitación. Hizo girar la llave, pero esperó hasta que me encontré a su lado antes de abrir la puerta por completo. En el interior de lo que no era nada más que un armario, iluminado por una ventana de cristales en lo alto, estaba la estatua de un hombre, de tamaño natural y tallada en mármol. Matías, según mi opinión, esta es la mejor obra de Hermógenes, mi escultor. Jesús. Grité en voz alta. Asintió con calma. Fue realizada sin mi conocimiento. Hermógenes acostumbraba ir a escuchar a Jesús en el patio del templo por su propia voluntad, y cuando regresaba a su estudio, hacía algunos bocetos de memoria. Trabajando en secreto, a partir de todos esos dibujos, creó lo que estás viendo ahora, una perfecta efigie de nuestro Señor. Los pies de la figura de mármol, calzados con sandalias, se apoyaban con firmeza sobre el suelo, sin ningún pedestal debajo de ellos, de manera que, cuando me acerqué todavía más, me encontré cara a cara con lo que, con toda probabilidad, era la única representación que jamás se hubiera hecho de Jesús en vida. Ciertamente, Hermógenes había realizado una obra maestra. Aún en el monocromo del mármol blanco, la figura daba la impresión de que en cualquier momento iba a moverse y a hablar, debido a la luz difusa del sol que iluminaba desde arriba. Estudié cada uno de sus rasgos, tratando de grabarlos en mi memoria. Jesús llevaba el cabello partido en medio, cayendo libremente sobre la espalda, pero apartado del rostro, de manera que podían verse los lóbulos de sus orejas. La frente era amplia, encima de cejas pobladas y ojos 159 Agmandino Operación, Jesucristo. Hundidos. La nariz larga con una ligera curva y la boca de labios plenos. Tanto el bigote como la barba estaban recortados, aun cuando no con mucho cuidado, y sus pómulos salientes descendían hasta una barbilla puntiaguda. Si Hermógenes había sido preciso en su escala, su estatura era igual a la mía, aproximadamente 1,83 m, muy alto para un judío de esa época. Más que cualquier otra imagen que pudiera recordar, guardaba un gran parecido con el Jesús de un óleo pintado por Ralph Pallet Coleman. En una ocasión admiré una gran copia de la obra de Coleman, que colgaba en la oficina del capellán del Scottsdale Memorial Hospital, y Arthur Howard fue lo suficientemente amable como para enviarme una reproducción más pequeña para mi estudio. ¿De qué color era su cabello, José? Café, o quizá más bien castaño oscuro. También sus ojos eran café y su piel, morena, por todos los días pasados bajo los rayos del sol. ¿Y su voz? No muy profunda, más bien de un tono medio y siempre suave. Aun cuando hablara con enojo, sus palabras no ofendían los oídos. Retrocedí, todavía tratando de fotografiar ese rostro con los lentes de mis ojos.
sobre todo en la parte superior de su rostro podía ver el parecido con su hermano, Santiago. Santiago. De pronto recordé quién tenía la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Volviéndome hacia José, casi le grité, debo ver a Santiago nuevamente. ¿Por qué? Preguntó con tono de voz preocupado. ¿No recuerdas, José? Le pregunté por qué, si se rehusó seguir a Jesús cuando aún estaba con vida, ahora arriesga diariamente su propia vida, predicando una filosofía que acarreara la muerte a su hermano. Sí. Y se negó a contestarme en ese momento. Me dijo que volviera a hacerle esa misma pregunta después de que hubiera hablado con los demás. Y bien, ya he hablado con ellos. Matías, tu tiempo aquí se acorta. Recuerda, cuando llegaste te advertí que si algo llegara a suceder aquí, durante tu visita, que te hiciera perder la vida, yo no podría revivirte con el fin de enviarte de vuelta a tu propio tiempo y lugar de procedencia. Sí, lo recuerdo. Y una visita a Santiago, vale la pena correr un riesgo así. ¿No estás ya convencido de que sabes la verdad acerca de Jesús sin necesidad de una prueba adicional de nadie? José, te lo suplico, no me envíes de regreso sin que vuelva a hablar de nuevo con Santiago. Suspiró diciendo, ¿cuándo quieres verlo? El día de hoy, ahora mismo, mientras más pronto mejor, sí, como dices, Pilato ya está dispuesto a atacar. José se oprimió las manos con nerviosismo. Hoy no puedo acompañarte, Matías. Dentro de poco tengo que estar en mi almacén. ¿En dónde encontraríamos a Santiago a esta hora? Probablemente en su negocio. Tiene un puesto en el mercado, en donde construye y repara mobiliario, carretas e instrumentos de labranza. Por las tardes siempre se encuentra en el templo. ¿Y tu almacén, no se encuentra cerca de su puesto en el mercado? Todavía más lejos. Y bien, ¿por qué no me dejas en el mercado en donde se encuentra Santiago y después sigues tu camino hasta tu almacén? Permíteme una hora en compañía de Santiago y después envía a Schem a buscarme. Te lo suplico. 160 Agmandino Operación, Jesucristo. Puede ser muy peligroso, hijo mío. No te preocupes, sé cuidar de mí mismo. Y solamente me llevará una hora. Matías, ¿en verdad es tan importante para ti? José, esa entrevista lo es todo para mí, especialmente después de haber hablado ayer con Juan, Marcos y Sobi. En el transcurso de todos los años de investigaciones que llevé a cabo para escribir mi libro, siempre me pregunté qué fue lo que hizo que Santiago cambiara de opinión acerca de Jesús, después de la crucifixión. 20 años, viejo amigo. La mayoría de la gente se pasa toda una vida haciéndose preguntas. Lo sé, pero la mayoría de la gente no tiene la oportunidad que tú me has dado. Será mi última entrevista, te lo prometo. Lo logré. A pesar de la preocupación de José por mi seguridad, no pudo dejar de asumir su papel de guía cuando nos adentramos en la escualidez de la parte baja de la ciudad que, inexplicablemente, incluía el mercado más emprendedor y variado de todo el mundo civilizado. Ninguna peregrinación a la ciudad santa se consideraba completa sin hacer una visita al gran mercado. A lo largo de calles de adoquines separados, apenas suficientemente anchas para que pasara nuestro carruaje, José, una y otra vez, ordenaba a Schem que se detuviera mientras me indicaba los sitios pintorescos y los extranjeros aún más pintorescos procedentes de tierras lejanas. Los judíos de Babilonia alzaban sus largos mantos de terciopelo para evitar las deyecciones de los animales, mientras se mezclaban con sus hermanos de Persia, ataviados con brocados de seda. Los creyentes de Anatolia envolvían sus túnicas de pelo de cabra contra sus cuerpos para evitar las manos ávidas de los vendedores de voces estridentes o los cuerpos tambaleantes de los aldeanos galileos, quienes solo tenían ojos para las mercancías más llamativas, las cuales abundaban. Observé cuando una pareja de soldados romanos, probablemente ayudantes sirios, según dijo José, pasaba silenciosamente en medio del torbellino de compradores antes del sábado, con sus yelmos relucientes y sus capas coloridas, que destacaban de manera prominente en la confusión cambiante de atavíos. Visitantes y nacionales, por igual, miraban hacia otro lado. El mercado tenía algo para todos. Los puestos y casetas al aire libre, algunos tan pequeños que hasta el mercader tenía que permanecer fuera de ellos, complacían cualquier necesidad o deseo.
Uno podía pedir que remendaran unas sandalias o surcieran un manto, o bien, que tiñeran una túnica. Se podía adquirir un brazalete de la plata más fina o un collar del más vil de los metales y aún cambiar oro por el equivalente de su peso en seda. Ante la vista de los compradores, los hábiles artesanos tejían alfombras, mientras que el siguiente puesto podía exhibir grandes estatuas de los dioses griegos y romanos. Por doquiera podía escucharse el vocerío de los agrios regateos, mientras los perfumes más embriagantes, los bálsamos, los frutos y aceites y aún el ganado cambiaban de propietario. Mendigos, lisiados, enfermos y aún ciegos se enfrentaban a todos los compradores. Únicamente el aspecto amenazador de Schem, sentado en lo alto del carruaje con el látigo en la mano, impedía que nos volcara la multitud. La carne y los quesos, apilados sobre mesas endebles, recogían el polvo que se remolinaba a medida que avanzábamos. Los restaurantes, me indicó José, abundaban en cada calle, y servían una gran variedad de platillos de carne de cordero, de venado, perdices, codorniz, ganso, yogur, lentejas, guisantes, lechuga, pan de harina sin refinar, pescado fresco, pastel de frutas y langostas fritas, con una gran selección de vinos de Chipre, Samaria y de Canaán, y también cerveza egipcia. Y aún había prostitutas para el viajero solitario o el soldado, de todos los colores y de todas las razas, caminando de un lado para otro frente a sus puestos, susurrando palabras dulces de seducción y promesa a los peregrinos que vagaban por allí con los ojos abiertos. Los sonidos del mercado debían ser ensordecedores, si no es que atemorizantes, para los visitantes rurales, acostumbrados a la tranquila vida pastoral de sus rústicas aldeas. Acompañando al monótono clamor de los mercaderes más osados, se escuchaba el rítmico golpeteo de los mazos y martillos de los artesanos al dar forma a la madera, al cobre, al cuero y a la plata. Las ovejas y todo el ganado chillaba en coros de rebuznos atemorizados, mientras sus nuevos propietarios los conducían bajo los golpes de sus látigos y bastones, con los cascos resonando y resbalando sobre la piedra y la madera. Los pregoneros sagrados, en sonoros tonos de voz anunciaban mensajes especiales del sumo sacerdote casi a cada hora, los niños gritaban, los tratantes de blancas discutían y regateaban, los perros ladraban, y 4 veces al día el estallido de las 7 trompetas de 161 Agmandino Operación, Jesucristo. Plata sacerdotales repercutía a través de la escualidez, haciendo que toda la gente se arrodillara. Los habitantes de la parte baja de la ciudad, me explicó José, no solamente eran súbditos romanos, sino también prisioneros de su propia desesperación, y los preceptos piadosos de sus sacerdotes les ofrecían muy pocas esperanzas de llegar a alcanzar una vida mejor. Casi se amotinaron cuando supieron que Jesús fue crucificado, a diferencia de otros rabinos o maestros, él fue aceptado entre ellos. Encontramos a Santiago en una de las muchas bulliciosas calles laterales, parado frente a su puesto, blandiendo un martillo en una mano y gesticulando furiosamente ante una pequeña multitud que se encontraba reunida delante de él. Aun cuando se supone que debe estar trabajando en su artesanía, dijo José con admiración, no puede olvidar su gran misión en la vida. El anciano se volvió hacia mí tomándome de las manos y diciendo, ten cuidado. Haz lo que tienes que hacer y espera a Schem. Volverá a recogerte dentro de 1 hora. Ve en paz. Mispe. Mispe. Sé lo que eso significa. Dímelo, hijo, me rogó, mordiéndose el labio inferior. El Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos separados uno del otro. Se inclinó y me besó en la frente. Esa es mi plegaria, Matías. Me quedé mirando hasta que la carreta dio vuelta a la izquierda, hacia una de las calles principales, llena de gente. Me sentía tan inseguro como un jovencito que ha huido de su casa. Matías, bienvenido. Me di vuelta a tiempo de ver a Santiago corriendo hacia mí, sintiéndome aliviado y emocionado, porque me había reconocido. Nos abrazamos y, en su exuberancia, casi me llevó en vilo a través del espacio abarrotado de muebles hasta su pequeña tienda. Después de algunos minutos de charla informal, Santiago me preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Seguramente tu visita no es para ver este espectáculo, tal y como está. Compartíamos la misma banca sin acabar. El olor a pino recién cortado inundaba el recinto. ¿Recuerdas la promesa que me hiciste? Le pregunté.
Su rostro se nubló. Una promesa, a ti. No recuerdo. ¿Recuerdas ese día que fui a verte al patio del templo, en compañía de José de Arimatea? Por supuesto. Me hiciste muchas preguntas acerca de Jesús, y yo respondí a todas hasta donde pude. No respondiste a todas. Empezó a ponerse de pie. Matías, como puedes ver, ahora no tengo tiempo para eso. Quizá esta tarde, cuando me encuentre en el patio. Santiago, solo tengo una pregunta que hacerte, y estoy aquí porque tú me dijiste que viniera. Volvió a instalarse en la banca. No te entiendo. El otro día, en el patio, admitiste que mientras tu hermano estuvo con vida, tú te sentías invadido por la vergüenza a causa de sus acciones y que estabas seguro de que seguía una senda imprudente que lo llevaría a la destrucción. Entonces, te pregunté por qué, si eso verdaderamente describía tus sentimientos, ahora te has convertido en su principal abogado, arriesgando tu vida cada día en el templo. Contestaste diciéndome que 162 Agmandino Operación, Jesucristo. Hablara con los demás, tal y como lo tenía planeado, y que entonces responderías a mi pregunta. Asintió, esbozando una sonrisa. Ahora lo recuerdo. Y bien, has interrogado a todos los testigos que pretendías visitar. A todos. Y ahora te encuentras más cerca de la verdad que cuando empezaste. Lo estoy, pero todavía puedes ayudarme. Si tú, que no creías, ahora estás dispuesto a arriesgarte a sufrir la misma muerte que padeció Jesús, entonces, todo lo que sepas, cualquier cosa que se haya presentado en tu vida después de su crucifixión, también podrá ayudarme. Una cosa es contemplar la verdad a través de unos ojos que antes estuvieron ciegos, pero otra mucho mejor todavía es comprender la verdad que uno ve. Santiago inclinó la cabeza hasta que casi quedó sobre sus rodillas frotándose la parte posterior del cuello con gran furia. Me quedé a su lado, esperando, esperando. Por último se irguió. Justamente cuando abría la boca para hablar, una sombra se proyectó sobre el piso y escuché el choque de metales. Santiago se puso de pie de un salto y yo hice lo mismo, pero no antes de que 3 legionarios penetraran al interior de la pequeña tienda. Uno de ellos dio un paso hacia adelante, y en su rostro no se adivinaba ninguna emoción. ¿Tú eres el llamado Matías?, preguntó, señalándome con su espada corta. Lo soy, dije roncamente. Matías, por orden del procurador Poncio Pilato te prendemos. 163.